Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Saludos, amigos. Es posible que todos los oyentes de este audio hayáis recitado en alguna ocasión estos famosos versos del poeta Espronceda. Pero realmente creo que Espronceda es un poeta romántico poco conocido, más allá de sus más afamadas obras, como esta de El Pirata y Los Cantos a Teresa y alguna que otra, que nos puedan sonar de nuestros años de estudio, pero realmente la apasionante vida de Espronceda es poco conocida, pues no solo se dedicó a escribir versos, sino también tuvo una vida ajetreada, tanto en el plano aventurero como en el plano amoroso. De la mano de Pedro Ortiz Armengol nos vamos a acercar al que algunos han dado en denominar nuestro Lord Byron. Pues parecía que el desdeño e impulsivo caballero inglés tenía pasión por la libertad, el genio aventurero y mudable y una musa brillante e irregular. Algo bastante parecido a lo que le ocurrió y le pareció en vida a nuestro José de Espronceda. De José de Espronceda no podemos decir que existan pocos recuerdos y papeles, pues con él no se cumplió ese destino que ha seguido a otros grandes escritores, y eso otro de escribir es llorar. Al gallardo poeta le trató bastante bien en vida y en muerte la sociedad española. Se le biografió antes y después de su fallecimiento, y se le leyó y recitó durante más de un siglo, elaborándose a sus pies un pedestal de leyenda, encima del cual nos aparece hoy como un joven vehemente, arrebatador, alocado al principio de su vida y quemado pronto en empresas amorosas, políticas y literarias, muriendo muy joven, a los 32 años de edad, después de haber escrito maravillosos versos. Existe una tendencia a ver en Espronceda una imagen diferente, buscando en él un sentido de responsabilidad y seriedad en sus actos. Esperamos las pruebas de todo ello, para cambiar la leyenda aquella basada en lo que de José escribieron sus amigos Patricio de la Escosura, Pezuela y tantos otros, o aquellos que, sin ser sus amigos, tuvieron ocasión de verle y oírle, como Fernando Fernández de Córdoba, Juanito Valera, Augusto Conte, Mesonero Romano y tantos otros contemporáneos que le retrataron como muchacho travieso, terror de la vecindad, o aquellos que le definían como joven de desvergonzadas, impías y groseras palabras y de lujosa inmoralidad, como escribiera Valera, tras de verle actuar en un círculo social, o de obra satírica y maleante, como dijera Mesoneros, y con ambición en política, mientras era sacrificador de sus sacrificadas, tal como nos muestran algunos hechos de su vida. Es en este punto donde Armengol, como tantas veces ocurre a la hora de estudiar o enfocar la vida de una determinada persona, pues se une a una de las dos tendencias. Hay una tendencia que habla de un Espronceda romántico y un Espronceda dulce, a aquella otra parte en la que se habla de un Espronceda prácticamente rebelde y todo el día metido en follones, por decirlo coloquialmente. Y entonces usa esta expresión: no tenemos deseos ni propósito de servir a aquella leyenda, la que habla mal de Espronceda, y nos sentimos más bien dispuestos a aceptar el fin de ella cuando veamos las correspondientes razones. Es decir, nos está diciendo que él se cree la versión del Espronceda malo mientras no se le demuestre lo contrario. Continúa Armengol. Lo que sí sabemos sin que requiera demostración es que hacia la treintena ya iba camino de la seriedad, por obvias razones biológicas, y ya estaba en camino de formalizar su vida pública y privada, hasta el punto de que, de no haberle matado su enfermedad, habría acabado como un gran personaje de la corte isabelina, como casi todos los supervivientes contemporáneos de su época. Ramón Gómez de la Serna ya consideró que Espronceda había acabado de un modo más prosaico y acabado que Larra, y Unamuno llegó a más al concluir que cambió no poco y que si no muere joven habría acabado por ser ultraconservador. Baroja no le tuvo simpatía
Y eso se demuestra en lo que le dedica en sus versos en las memorias de un hombre de acción y aún en las personales desde la última vuelta del camino. Mas esta regla tiene también su excepción. Y hemos de recordar que a don Pío, cuando era joven, le atrajo el poeta, y que el protagonista de su ácida obra, El árbol de la ciencia, le gustaba Espronceda. Y esto coincide con cierto escrito del propio Baroja, que en 1901 opinaba así. En nuestra flora intelectual ya no hay árboles gigantescos, como el Greco, como Zurbarán o como Espronceda. No hay más que cipreses y arbolitos en forma de bola. No habría opinado lo mismo don Pío unos años después, cuando los árboles del 98, Unamuno, Valle, Azorín, el mismo Baroja, significaban una considerable arboleda, tan grande como cualquier otra. Los árboles ya formaban un bosque que no podía dejar de verse. ¿Era Espronceda un árbol gigantesco o una cueva sombría como expresa su apellido? Porque el topónimo de Navarra, Espronceda, parece que viene de Esperonceda o Esperunceda, como galería subterránea hacia el latino espelunca, o sea, gruta, cueva o caverna. Árbol de 1000 hojas alegres o cueva húmeda. Entre esos dos signos se mueve la vida rápida y corta del gran amador y profundo desesperado que fue el gran poeta. Por parte de padre y de madre, procedía de familia militar y había nacido en 1808 en una circunstancia bélica, cuando sus padres se retiraban hacia la frontera portuguesa con el ejército español que era empujado por las tropas napoleónicas. Y desde su nacimiento comienza a actuar la leyenda, pues el interés que suscita su persona hizo que siempre hubiera más de una versión de los hechos de su vida. ¿Nació en medio del campo en una dehesa cercana al pueblo extremeño de Almendralejo? ¿O nació en este pueblo, en ese palacio de Monsalud, calle de Mérida, esquina a la de San Antonio, donde una lápida proclama que allí vino al mundo el 29 de marzo de 1808 el príncipe del romanticismo español? Hoy Almendralejo reparte sus afectos entre sus dos hijos románticos, el poeta Espronceda y la poetisa Carolina Coronado. Y si la fuente estatua carcomida del patio del Palacio de Monsalud canta sobre la piedra al irla picando y horadando, la biblioteca municipal, que está casi enfrente, recuerda igualmente a la pareja poética, como las dos fuentes de azulejería sevillana que les están dedicadas en la Plaza Grande, que lleva el nombre del poeta y que tiene en un flanco el teatro del nombre de la poetisa, aunque esté algo estropeado. Curiosa plaza la de Almendralejo, donde se ven esfuerzos que requieren continuación. José, que es de familia rica, frecuentó el mejor colegio de Madrid, el de don Alberto Lista, que funcionaba en la calle de San Mateo, y allí conoció a un grupo de muchachos que serían después importantes. El cuáquero Usoz del Río, Ventura de la Vega, el argentino que se quedó en la península, los futuros poetas Cheste y Molina y tantos otros. Cuando la ominosa cerró el colegio de Lista con un ridículo pretexto, los alumnos y los profesores se fueron con los bártulos a la casa particular del director en la calle de Valverde. En 1823 José cumplía 15 años y se ponía en marcha como joven revolucionario liberal, fundando con otros mozos de su edad la Sociedad Secreta de los Numantinos, de carácter antiabsolutista. Fueron a ver, según parece, la dramática ejecución de Rafael del Riego en la Plaza de la Cebada de Madrid, y se reunían, muy al gusto de la época, en cuevas o sótanos, a la luz de velas y junto con otros de signo parecido. Cuando se descubrió el juego, la sala de alcaldes condenó a los chicos a leves penas, y José de Espronceda, hijo de un antiguo coronel de dragones, pasó unas pocas semanas de retiro en un convento de Guadalajara. Semanas de reposo para el mozo de 17 años, que es ya poeta en ejercicio y que se inflama con las palabras de la época para cantar a Pelayo. En los pasados siglos, la memoria trae a mi alma inspiración divina, que las tinieblas de la antigua historia con sus fulgentes rayos ilumina. La luz trata de penetrar siempre en la oscuridad y la poesía busca llegar hasta las profundidades. Pero en la superficie, José, protegido por el apellido heredado de su padre, podía entrar en los años del absolutismo fernandino en los cuadros militares del incipiente Estado. Tremenda década, la que en el país, deshecho aún por la guerra de la independencia, postrado aún por el mando de los peores al regresar Fernando VII y acabado de deshacer por la irresponsabilidad de los dirigentes del trienio, tanteaba una recuperación económica que lo sacara de la bancarrota en que se encontraba sumido. Y todo ello mientras hacía frente, es un decir, a la crisis de la emancipación americana,
a las sublevaciones de los apostólicos en el norte, a la necesidad de traer dinero del extranjero al precio que fuera y en las condiciones leoninas que París y Londres dictaban. Y además, sin la menor educación política, sin hábito alguno de administración y bajo la batita burlona del absolutismo. Espronceda sale de aquel país en ruina, acosado por razones políticas, empujado por la sed de aventura o por ambas cosas a la vez, y desde Gibraltar, en una balandra sarda, navega hacia Lisboa, según dice, llevado de mis instintos de ver mundo, y tras de abandonar su casa sin dar cuenta a nadie, y contando apenas 17 años. Esta es una preciosa página autobiográfica que publicaría bastante más tarde, pero hay que precisar que si ello fue en 1827, tendría más bien 19 años. En Lisboa, después de un viaje tormentoso, los balandristas han de efectuar un pago a la sanidad. Saqué un duro, único que tenía, y me devolvieron 2 pesetas que arrojé al río Tajo, porque no quería entrar en tan gran capital con tan poco dinero. En el país vecino existía entonces un absolutismo paralelo al de España, y los extranjeros poco documentados no eran bien recibidos, y menos si eran jóvenes que llegaban sin dinero. Y aquí vienen otra vez zonas oscuras de su vida. Fue a parar a Espronceda a los pontones que en el Tajo guardaban a los presos políticos de Don Miguel. Un biógrafo sitúa en cambio a nuestro viajero entre los muros del castillo de San Jorge, que domina a Lisboa, y otro en la preciosa ciudad de Santarém, Tajo arriba. Ciudad rural, si cabe el término, en una altura que domina el valle, también valle precioso, que está en la retaguardia de Lisboa y donde tanta historia medieval portuguesa tuvo lugar. Si estuvo en Santarém, sería en la ciudadela hoy destruida, a la que se encontraba por las Portas do Sol, o el lugar de esa iglesia actual de San Francisco, emplazamiento donde el rey don Pedro de Portugal vio matar a los asesinos de su amada Inés de Castro y les mordió el corazón a un palpitante. En las terrazas de la romántica Santarém o en las Lisboetas de San Jorge, viendo el gran estuario, parece que se inspira para aquellas futuras estrofas del canto a Teresa en las que dice: yo, desterrado en extranjera playa, con los ojos extáticos seguía la nave audaz de la argentada raya, volaba al puerto de la patria mía. Yo, cuando en occidente el sol desmaya, solo y perdido en la arboleda umbría, oír pensaba el armonioso acento de una mujer al suspirar el viento. Hay casi la certeza de que fue en Lisboa donde conociera a la hija del militar emigrado don Epifanio Mancha, casi una niña, aun cuando aún no se conoce bien si la siguió a Inglaterra o si coincidieron allí ambos por su común destino de emigrados. Valle Inclán, en su jardín umbrío, nos presenta a un altivo noble gallego, un Montenegro más, paseando con Espronceda todas las mañanas por el atrio de la catedral lisboeta durante aquella emigración. Hoy la SEO no tiene atrio, pero entonces sí, mas ¿podía el joven emigrado pasearse como un señor ocioso con el personaje valleinclanesco? El gobierno portugués procuraría quitarse de encima estos huéspedes no deseados y Espronceda navega hacia Londres en septiembre de 1827. En diciembre hacen la misma ruta los Mancha con las 2 hijas, Matilde y Teresa. De esta familia sabemos que en algún momento de su exilio londinense se ganó la vida bordando brazalete, según nos dicen anuncios publicados en los periódicos españoles de la emigración. De Espronceda se sabe poco en esta época, pero ha de suponerse haría la vida del emigrado, mantenido con un leve subsidio inglés, y es posible que para ayudarse practicara algún oficio como hiciera, por ejemplo, Benito Galdós Medina, tío carnal del novelista y oficial del ejército de la Constitución, que tuvo que hacerse sastre. Aunque quizá nuestra suposición sea gratuita, puesto que Espronceda recibía dinero desde Madrid enviado por su. El mundo del exilio liberal de Inglaterra es apasionante. Están allí los grupos anglófilos y conservadores, de los cuales la figura más visible es Toreno, apoyado claramente en el duque de Wellington. Están allí también los militares agrupados alrededor de Espoz y Mina, los mineros, expertos en la espada y en el pronunciamiento, apoyados en las fuerzas liberales inglesas y dispuestos a conquistar el poder a toda costa. Están allí los grupos francmasones, apoyados directamente en los correligionarios británicos, y finalmente el de los carbonarios, la más radical de las ramas del liberalismo mediterráneo. ¿A cuál de ellas pertenecía Espronceda? Si el poema a Balbino Cortés Morales, fechado el 1 de enero de 1827 en Londres, con la indicación 4º año de la venta de la libertad española, significa que son miembros de una venta carbonaria, es que pertenecía a este sector.
pero si aquella frase indica simplemente que el año 27 es el año del cuarto aniversario de la caída del régimen constitucional, nos quedamos sin aquella pista incierta. En todo caso, hay escritos que parecen indicar que Espronceda se mueve alrededor de Torrijos, militar situado en una posición más radical que el propio Mina. Y apuntemos un enigma más, la fecha en Londres del 1 de enero del 27, cuando parece ser que Espronceda no fue a Inglaterra sino 9 meses más. José, con 21 años de edad, estaría en el exilio inglés en transportes amorosos con la jovencísima Teresa, a la que suponemos en relaciones formales con un comerciante español que tenía negocios en Inglaterra, don Gregorio de Bayo. Situación que el primer biógrafo del poeta llama compromisos y vicisitudes de aquella malhadada pasión de la cual todos los actores fueron víctimas, y que terminaron la marcha del joven a París en 1821. ¿Cuándo casó Teresa con don Gregorio? Porque aquel hombre de posición acomodada, de 20 y tantos años de edad, dio su mano a la joven que vivía cercana a la pobreza en un ambiente tenso de mujeres solas y acosadas. Don Epifanio, patriota consciente, estaba embarcado en empresas revolucionarias y en pronunciamientos por París, Marsella y Gibraltar, probablemente como hombre de los grupos de Torrijos. Bayo había nacido en 1801 y sus viajes entre España y Londres, pasando por París, son frecuentes. Es de familia liberal, es hombre culto. Por ejemplo, su nombre figura entre los pocos centenares de suscriptores del diario geográfico del abate Miñano en 1828, lista que es la nómina casi completa de la España culta de la época, y que es acomodado, lo prueba que en París se alojaba en el Hotel Favart. ¿Cuándo casaron Teresa y don Gregorio? Unos amables comunicantes londinenses, el señor Walsh y el rector de la iglesia de St. James, monseñor Tomlinson, me informan que la iglesia católica londinense era esta de St. James, y que, aunque una ley de 1753 declaraba ilegales los matrimonios en Inglaterra, situación que duraría hasta 1845, había, no obstante, matrimonios de aquella naturaleza que eran inscritos en aquel templo. Desgraciadamente, las inscripciones de alrededor de 1829 muestran defectos y lagunas, y, peor que todo, ni en ese año ni en los inmediatos aparece rastro de aquella boda. Quizá, como hicieron otros, se casaron según el uso local en una iglesia anglicana de su barrio. ¿Se encontrará rastro algún día? Pues, como siempre, nunca se sabe. Espronceda y su joven amigo José Antonio Hernáiz, un militar burgalés también emigrado, 4 años mayor que aquel, entraron en Francia sin permiso. Ya antes de que llegara el embajador, Ofalia había advertido de ello al Ministerio francés del Exterior por existir una confidencia de que eran agentes de Torrijos que intentaban atravesar Francia para ir a Burdeos y entrar en España con objeto de actuar como emisarios de la Junta de Londres. París dispone una vigilancia en Calais, Boulogne, El Havre y Dieppe en marzo de 1829. La vigilancia es infructuosa y las correspondientes autoridades informan que ni Espronceda ni Hernáiz han pasado por allí, al menos bajo sus nombres. Lo que ocurría es que los dos jóvenes, cansados de esperar el visado francés en Londres, habían pedido permiso al embajador de los Países Bajos para pasar a Bruselas, territorio dominado entonces por el holandés, con objeto de entrar en Francia por frontera desapercibida. Y con este éxito de conspirador, buscado o fortuito, llegaron estos posibles mensajeros de Torrijos a París el 11 de marzo y se alojaron en el número 42 de la calle Rivoli, buena casa y buena dirección, frente al Jardín de las Tullerías, lugar donde permanecieron 2 o 3 noches, pues estaban faltos de fondos. De allí hubieron de pasar, siéndoles retenida la documentación por el hotelero, a la cercana calle de Santa Ana número 12, al Hotel del Piamonte, y este sí que aparece en la Guía de París del año 28, donde comen en la mesa redonda sin pagar, habiendo dicho al dueño que iban a recibir dinero procedente de España. Admirable prueba de la fabulosa simpatía personal de Espronceda y probablemente también de su compañero, pues estos jóvenes que llegan sin visado a Francia, que están buscados por la policía, que han quedado sin documentación porque se la ha retenido un hotelero, que no pagan la cuenta del hotel y que no están avalados aparentemente por nadie, y por todo eso en París, donde el demonio es el dinero, demuestra un alarde de gracia inigualable. Porque resulta además que la policía, que les ha encontrado en aquella situación, se pone a pensar lo que ha de hacer antes de obligarles a salir del reino. Otro misterio. Magia personal de los viajeros, juego particular de las autoridades francesas, o tercera hipótesis,
Conveniencia de sociedades secretas. Inmerso en la vida de París, se integran en aquellos grupos tan variados que constituían nuestro exilio romántico, un estrato más del fascinante mundo balzaquiano. Allí vivía una parte de nuestra aristocracia liberal, que era la adinerada, en exilio dorado y fundida ya con los restos de la emigración josefina, grupo en el que lucían la duquesa de Híjar, los marqueses de Pontejo, los hermanos Carnecero, la duquesa de Chinchón, los duques de San Fernando, de la Unión y muchos más. Y grandes burgueses como Vicente González Arnau, que no es la misma persona que luego fuera diplomático en Roma, y una aristocracia menor como ese riquísimo conde de las Navas, cuyas opiniones, transmitidas por delación de sus criados a la policía local, interesaban mucho al Ministerio del Interior, conde que no es el mismo de ese título, que años más tarde sería, en Madrid, íntimo amigo del poeta Espronceda. Escribió el doctor Marañón en 1942 que el poeta adquirió en París la enfermedad que lo mató, muy joven todavía, por ventura suya. Y no sabemos de dónde estuvo el ilustre doctor este dato, aunque es de suponer que su fuente sea su. Pues tampoco pararon mucho Espronceda y Hernáiz en la calle de Santa Ana. En mayo de aquel año 29 pasaron a otra más modesta de esta radio, la de San Víctor, en cuyo número 61 vivieron días muy difíciles. Hernáiz recibe dinero de España enviado por su madre. Quizás Espronceda también, aunque la policía no señala nada en estos días. Y ambos juntamente obtienen algo de sus compatriotas. ¿Qué hacen? Aparte de pasar hambre y frío, Hernáiz es profesor de esgrima en determinadas guarniciones de los alrededores de París, Versalles, Saint-Cloud, Saint-Germain-de-Lage. Cosa sorprendente, pues muy buen espadachín había de ser quien fuera profesor en los cuarteles de París. ¿Misión disfrazada? No creemos estar buscando siempre tres pies al gato, pero no nos parece normal que un oficial emigrado, revolucionario, prestará servicio en los cuarteles de Carlos X. Lo que sí anota la policía francesa es que pasan hambre, que parecen desgraciados, y que en cuanto al señor Espronceda no sale nunca de París y apenas de su cuarto. Parece que no comen sino pan, lo que constituye toda su alimentación. En un incidente toma parte Hernáiz en la noche del 4 de agosto de aquel año en los pasillos del Teatro Italiano, Plaza de los Italianos. Hay una disputa en la que participa. Lo detienen e interpela. No tiene papeles, pero le sueltan enseguida. Se ve que Hernáiz también tenía carisma. En marzo de 1830 se va a Londres dejando a su amigo solo en París. En junio regresa a Francia. ¿Se trae algo entre manos? Es un elemento más, una rueda más en los preparativos de la revolución contra la monarquía de Carlos X. Cuando el ejército francés partió a la conquista de Argel, se consideró que era un buen momento para que estallara el motín de París. Chateaubriand nos ha dejado un relato impresionante en sus extraordinarias Memorias de Ultratumba, visión de un gran político que se pone por encima de los hombres y de los tiempos. Otra perspectiva distinta era la de los elementos populares que en los días 28, 29 y 30 de julio de 1830, las tres gloriosas, depusieron la dinastía de Borbón y entronizaron, por timidez republicana, la de Orleans. Entre los miles de combatientes populares hubo de estar José de Espronceda, joven de 22 años, exiliado liberal español, militar de carrera y muy atento siempre a esa profesión y con agravios por añadidura hacia aquella dinastía. Las jornadas aquellas parecían preparadas de encargo para él, y hay biógrafos, Ferrer del Río, Rodríguez Solís, Cortón, que señalan su participación en ellas, aunque otros no la precisan. Cierto que no hay testimonios directos sobre su condición de combatiente, y cierto que el coraje no suele acompañar necesariamente a las dialécticas. Y ahí tenemos a Stendhal, gran enemigo hablado y escrito de Carlos X y de lo que éste representaba, que se esconde durante aquellos días en su casa del número 69 de la calle de Richelieu, indiferente al tiroteo que se producía. Pero es que el caso de nuestro poeta es distinto, y no hay que olvidar la imagen que de su estilo diera, aunque la cuelgue en uno de sus personajes. La imagen es, como bien saben todos, en El estudiante de Salamanca. Alma fiera e insolente, irreligioso y valiente, altanero y reñidor, siempre el insulto en los ojos, en los labios la ironía. Nada tiene y todo fía de su espada y su valor. Si Espronceda no salió a la calle a disparar durante el motín de París, nos parece que falla por su base toda la lógica. Que no fuera después a recoger lauros, medallas o pensiones especiales, entra dentro de sus actitudes de español excepcional. Solamente uno de los nuestros es un despreciador de todo, y hay que haber nacido en la península para no ir a París, como no fue Picasso, a recibir
la consagración oficial que le ponían a sus pies. Los liberales españoles creyeron que tenían abierto el camino a Madrid e incluso contaron con una ayuda más o menos tácita del Estado francés para montar una intentona a lo largo del Pirineo, infiltrando unos batallones con la esperanza de que las ciudades españolas les abrieran sus puertas. Pero no hubo tal. El recuerdo del Trierio estaba vivo y no inspiraban confianza a sus portadores. Después de varias escaramuzas, los batallones románticos se replegaron al norte del Pirineo, cuando, por otra parte, París deseaba orden y no había pretendido con aquella algarada sino mostrar al gobierno de Madrid que urgía que reconociera esta nueva monarquía de Luis Felipe. El liberalismo se establecería en España, sí, pero un poco más tarde. Fue esta otra aventura bélica de Espronceda, autor del poema A la muerte de don Joaquín de Pablo, Chapalangarra, escrita con su espada en plena geografía barogiana del Pirineo. Quien desee tener una visión directa de aquellas semanas de octubre de 1830 puede buscarla en las páginas de la prensa de la época y en especial en las de la Gaceta de Bayona. ¿Qué hará el poeta ahora? Desde las cumbres que dominan el Bidasoa, llora por su patria y, a su despecho, llorando deja las armas con que del Sena al Pirene se lanzó para liberarla. El gobierno francés asigna un franco y medio diario a Espronceda por su calidad de oficial español exiliado a partir del 1 de enero de 1831, subsidio que sería en los meses siguientes la base de su manutención. Y ya embarcado en empresas románticas, en septiembre de ese mismo año, se alista en los centros de reclutamiento de París para liberar a Polonia, recientemente invadida por los rusos. Así lo dicen sus dos primeros biógrafos. ¿Escribe entonces en el calor y en el despecho de esta otra empresa fallida su hurra a los cosacos del desierto? No lo sabe. El 19 de septiembre estalla un alboroto en los jardines del Palais Royal, entonces Ágora de París. Como viene ocurriendo desde hace tiempo, hay siempre en estos alborotos una parte importante de italianos, españoles, portugueses y polacos, unidos a los obreros sin trabajo, a los presos libertados en las Tres Glorias, a gente de antecedentes penales, estudiantes y, en general, todos los malhechores, como dice un texto de la época. La autoridad se pregunta si convendría hacer salir de París a todos aquellos extranjeros, y en efecto se confecciona una lista que lleva fecha de 27 de octubre y donde figuran 17 italianos y 8 españoles, entre los cuales se encuentra nuestro poeta. Y aquí entramos en el terreno de los supuestos. Nuestro poeta está siendo interrogado sobre su participación en el alboroto del 19 de septiembre. Sospechará está pendiente de una posible expulsión de la ciudad o del país. Situación tensa para el gran nervioso y apasionado. Según Balbino Cortés y Morales, aquel correligionario de Londres que escribiría en una revista de Barcelona en 1883 una página importante firmada por un periodista conocido al que hizo estas confesiones, en la noche del 15 de octubre de 1831 entraron Espronceda y los tres hermanos Cortés y Morales en el Hotel Favor de París, donde vivían, según dijera Balbino. Al atravesar uno de los corredores, vieron en la puerta de uno de los cuartos un par de botas y otro de femenil zapato. ¿De quién serían aquellas leves prendas? Discusión hispánica y bajada de José a la recepción para preguntar por su dueño. Con profunda emoción se entera de que están allí Teresa y su marido. Deliberación de los cuatro jóvenes y puesta en marcha de un plan. A las 9 de la mañana del día 16 sale del hotel don Gregorio con visibles muestras de mal humor. Bueno, unas muestras de mal humor que no explica el autor a qué se refería. Y se aleja de la ciudad hacia sus ocupaciones. Dos de los hermanos vigilan mientras José penetra en el cuarto de don Gregorio y caía en los brazos de su adorada Teresa, a la que juzgaba perdida. La insensata se va con él, y ambos desaparecen en París, consumando uno de los episodios más vibrantes de nuestro romanticismo. El relato de la revista barcelonesa de 1883 quizás sea un algo demasiado novelesco, y no será fidedigna las palabras, pero lo formula un anciano de casi 80 años, y el periodista que lo transcribe lo subtitula Episodio histórico, por lo que parece ha de ser creído en su base. Recordemos que esto ocurre el 16 de octubre de 1831 y que el 27 de ese mes se dispone la expulsión de París de 25 extranjeros, entre los cuales se encuentra Espronceda. La policía local tuvo que saber dónde estaba, pues cuando el 27 de octubre le comunican es expulsado de París, consta el enterado del poeta. Según un biógrafo, había vivido la pareja en un lugar muy concurrido que se encuentra, por cierto,
muy cercano al hotel donde dejaba al afrentado esposo. No un anciano, no lo olvidemos, sino un hombre de 30 años. Obedeciendo forzosamente a la expulsión, llegó el poeta a Burdeos el 21 de noviembre. ¿Está con él Teresa, cuya situación conyugal sería indiferente a las autoridades, o ha quedado en París tras unas breves semanas de pasión con su poeta, o incluso ha regresado a Londres para reencontrarse con su hermana y con su madre? Esa suposición está basada en cosas que ocurrirán en los días siguientes. Torrijos ha fracasado en su intento y es fusilado en la playa de Málaga el 11 de diciembre de 1831. La noticia llegaría a Burdeos unos días después y sería conocida por Espronceda. Este escapa a París, pide allí visado para Londres y lo obtiene por sorpresa. Cuando las autoridades parisienses se enteran de que salió de Burdeos sin su permiso, ya estará en Londres el poeta. Le lleva allí evidentemente una conciencia política, pero suponemos también el deseo de volver a ver a Teresa o la conciencia de que debía de hacer. Estamos ya por enero de 1832 y de este año es su poema a Matilde, la hermana de la amada. Versos a la familia para hacerse admitir y perdonar. Versos a aquellas 3 mujeres desamparadas buscando sus indulgencias, mientras don Epifanio Mancha conspira por Gibraltar y Marsella, varado después en la aventura de Torrijos. El 1 de agosto de 1832, Espronceda regresa a Francia, donde ha de suponerse le pueden pedir cuentas de su escapatoria de Burdeos 8 meses antes. El comisario de Calais le hace un interrogatorio de rutina en el que Espronceda, por bula de poeta, pues ya se sabe que un poeta nunca miente, contestó con varias inexactitudes. Va a París este documento y hallan que corresponde al residenciado ido de Burdeos sin autorización. Por falta de palabra se dispone pase residenciado a Blois. Error de quien decreta, pues la estrella de Espronceda no ha de torcerse y obtiene dilaciones y finalmente el incumplimiento de aquella orden quedando en París. ¿Alegaría entonces que era combatiente de las 3 gloriosas? Que operaban amistades e influencias está fuera de toda duda. No se menciona a Teresa, pero hemos supuesto que está con él en esta segunda fuga y quizá entonces en esa vida feliz en una casita del barrio parisien de Passy, aún hoy precioso, que con probabilidad corresponde a esta época y no a la fuga de la primera vez. Y además sabemos que en ese mes de agosto de 1832 don Epifanio Mancha se pone en marcha desde Marsella a Londres, lo que interpretamos como respuesta a una llamada angustiosa de la madre de Teresa al padre de familia. Don Epifanio no llegó a pasar Calais y se quedó en París. ¿Viendo allí a su hija volandera con el poeta? Tampoco lo sabemos. Otro episodio bélico no rematado es el intento de alistamiento de Espronceda en ese año 32 en el cuerpo expedicionario que don Pedro de Portugal estaba preparando para ocupar el trono de Lisboa. Empresa liberal anglo-francesa en la que participa muy activamente don Juan de Mendizábal, pero ni Espronceda ni su íntimo amigo Bernabéu fueron admitidos. Fernando VII, próximo a la muerte, gira 45 grados al decretar una cierta amnistía en octubre de 1832. Ello permitió el regreso de muchos emigrados y entre ellos todos los que aquí hemos mencionado. Espronceda volvió en marzo de 1833 y pocos días después lo hizo Teresa. No vivieron juntos en Madrid, pues José vivía entonces con su madre, viuda de un militar, y no era posible la inconveniencia de un hijo. Teresa vivía en las cercanías, calle de San Miguel, entre las calles de Caballero de Gracia y Reina. No sabemos mucho de la atención que Espronceda prestara a aquella mujer, ni tampoco lo que el matrimonio García de Villalta, íntimo de Espronceda durante el exilio, prestarán a la ya desarraigada del todo. La mujer de Villalta era inglesa y probablemente carecía de prejuicios latinos. El poeta sería entonces guardia de la real persona, escritor conocido y en alza, personaje en la capital. Es entonces cuando va produciendo su gran obra de poeta, después de aquellos pocos versos primerizos escritos en Londres que reflejan la formación clásica escolar de su autor, según señala un moderno historiador y crítico. Cuando llega a Madrid le llega la madurez, y es en ese periodo de la política activa cuando escribe su gran obra en verso, además de aquella novelesca y de teatro que tienen menos merecimientos y fortuna. Espronceda fue detenido brevemente por participar en la conspiración aviranetiana de la Isabelina, la causa del 24 de julio de 1834, que le supuso otro breve destierro en Cuéllar y en otros lugares. Mientras Teresa entra en la sombra, quizás protegida por un cierto Rafael del Bosque, que sería uno de los contemporáneos
que suministraron a los biógrafos del fin del siglo noticias sobre la Mancha, Espronceda se convierte en hombre público, consciente de su función. Como diputado interviene en cuestiones económicas y en la necesidad de dotar bien a los funcionarios diplomáticos españoles que se encuentran en el extranjero. Las noticias biográficas en manos de tanta gente se van convirtiendo en vaguedades. Teresa escapada a Valladolid con un estudiante y seguida hasta allí por un Espronceda que va a buscarla pesaroso de sus responsabilidades. Teresa muerta y vista por su poeta en un ataúd frente a un piso bajo de una calle madrileña. El poeta colabora en los principales periódicos de Madrid, funda revistas, publica sus obras completas, es nombrado secretario de la Legación de España en los Países Bajos y en 1842 diputado. Pero muere ese año, interrumpiéndose dramáticamente su vida en definitiva, quebrada ya la línea que estaba iniciándose. Quizás sea el retrato más vigente ese tenebrista que escribiera Juan Ramón Jiménez con intuición y con sanguinidad de un poeta, viéndolo en la proa de un barco, en una diligencia o en un globo, con un fondo de cielo de tormenta. Espronceda desde Londres ve chiquita España, rodeada de mar azul las costas rojas, y él, desde Londres, moreno, de melena negra despeinada por un viento romántico, lustroso, ojos grandes, se sitúa en medio soñando con ser pintado así. O se sitúa en la proa de un barco ideal, contra las velas hinchadas, una pierna recta y firme y la otra en ángulo, con la levita entallada. Se sitúa, se mira así, pintado, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por Poole o por Delacroix? Bien amigos, pues hasta aquí el relato de la vida, podríamos decir, un tanto movida, que llevó nuestro poeta extremeño y cuyas andanzas pues no son demasiado conocidas, porque prácticamente hemos fijado nuestro conocimiento en su faceta de poeta. Bien, espero que os haya sido interesante e ilustrativa esta forma de ver la vida de José de Espronceda, nuestro poeta de Almendralejo.